diplomática española Macarena Olona ha salido a la defensa del presidente Nayib Bukele en contra de un zurdo español, un diputado de izquierda. Que como siempre, la izquierda atacando al presidente Nayib Bukele, acusándolo de violador de derechos humanos, de ser autoritario, de ser un peligro. Porque esta izquierda rastrera está muy empeñada en defender delincuentes. Les parece malvado lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele con los pandilleros en El Salvador. Pero les recomiendo que vean este video hasta el final, porque vamos a demostrar la hipocresía de estos señores que defienden dictaduras comunistas, en lugares donde sí están violando los derechos humanos de las personas honradas, de las personas trabajadoras, de las personas de bien, pero se atreven a atacar a El Salvador, al presidente Nayib Bukele, en donde los salvadoreños están contentos. Y es la oposición, esos partidos como el FMLN, partidos comunistas, de guerrilleros, quienes son los que se quejan. Y es por esta razón que estos señores zurdos de izquierda alzan la voz para defender a estos políticos incompetentes que convirtieron El Salvador en un país lleno de delincuencia y miseria. Por suerte, como siempre, la diplomática española Macarena Olona ha defendido al presidente Bukele en Europa. Y este video estará bastante interesante, así que les recomiendo que lo vean hasta el final. Ya saben, dejen su like. Vamos a ver qué ha dicho este señor. En los últimos años la República de El Salvador ha sufrido un grave retroceso en la institucionalidad democrática que surgió de los acuerdos de paz de 1992 que acabaron con 11 años de conflicto armado. Y este retroceso ha sido a consecuencia de la deriva autoritaria que ha instaurado el presidente actual Nayib Bukele. What? Bro, what are you talking about? Desde que se alzó con la presidencia en el año 2019 y la revalidó en el año 2021. Es una regresión democrática en la que la división de poderes y la independencia de estos se ha debilitado notablemente. Durante esta presidencia se han aprobado medidas que suponen una importante restricción de libertades individuales y colectivas de la ciudadanía. Baste indicar que desde el año 2022 se estableció el estado de excepción y actualmente hay 84.000 personas encarceladas por mor de este estado de excepción, que con una población de 6 millones de habitantes es como si en nuestro país, en España, donde actualmente hay 59.000 personas presas, hubiera 800.000 presos. Esa es la proporción. Las denuncias son permanentes por organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes, sindicatos y, por ejemplo, pues organizaciones como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están constantemente denunciando este tipo de atropellos. Sin embargo, el gobierno de El Salvador no ha respondido nunca a las denuncias de estas organizaciones, de estas instituciones multilaterales o de cualquier organización de derechos humanos o de movimientos de víctimas. La militarización de la sociedad es completa y la estigmatización contra los defensores de derechos humanos avanza de forma permanente. Sin duda alguna, un paso adelante, la gravedad de esta situación ha sido ya la puesta en marcha de un negocio de trata de personas. What? Por parte del presidente Bukele, que está cobrando por encarcelar en prisiones antiterroristas a los inmigrantes deportados por el gobierno de los Estados Unidos de forma masiva. Y estas han sido las declaraciones de este señor de ultraizquierda, atacando al presidente Nayib Bukele, llamándolo autoritario, alzando la voz por los derechos humanos de los criminales que están encarcelados en El Salvador. Y vamos a desmontar la hipocresía de este sujeto. Pero primero vamos a leer qué ha dicho la diplomática española Macarena Olona. El portavoz de la extrema izquierda comunista en el Congreso de los Diputados habla de vulneración de derechos humanos en El Salvador, el mismo que asesoró a la guerrilla colombiana de las FARC y negoció la reforma española que benefició a los terroristas etarras. El presidente Nayib Bukele ha declarado la guerra al crimen organizado. Si en España no tenemos claro que Bukele está del lado correcto, solo hay que ver quién le critica para saber dónde situarnos. Y es muy importante esto que dice Macarena Olona, que dice solo hay que ver quién lo critica.
Esto está muy interesante porque este señor que habla en nombre de los derechos humanos, que critica el autoritarismo en El Salvador y las políticas que se han implementado para acabar con un enorme problema que era la violencia en este país, acabar con las pandillas, solo hace falta hacer unas búsquedas en internet para ver de qué lado está. Y es que yo viendo las declaraciones de este señor de ultraizquierda, no pude parar de pensar, es que no vaya a ser que este descarado sea un defensor de la dictadura de Venezuela o de la dictadura de Cuba. Y veamos qué opina este señor precisamente de Nicolás Maduro y del régimen de Venezuela. Veamos. ¿Maduro? Hombre, Nicolás Maduro, pues hombre, ha conseguido mantener con un brutal acoso internacional, ha conseguido mantener un proceso revolucionario. O sea que el asunto, es decir, Venezuela es el país de América Latina que más elecciones han hecho en los últimos 20 años, más escrutadas por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por todo tipo de organismos electorales de América Latina. Y bueno, pues la realidad es que con todos los problemas de bloqueo económico, de problemas de gestión que han tenido muchos, yo siempre me planteo una cuestión. Hombre, mira que es difícil hacer una revolución socialista en el Caribe, porque los ritmos de trabajo del Caribe son muy particulares, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene mucho mérito mantener, a pesar de todo, en Venezuela, oye, y siguen ganando las elecciones y han sacado a muchísima gente de la miseria. What? Este grupo condena todas las violaciones de derechos civiles y democráticos ocurran donde ocurran, en Venezuela y en el resto de países de su entorno, pero no creo. Francamente, nos parece sorprendente esta obsesión por presentar a Venezuela como el mayor violador de los derechos humanos en el mundo. Los procesos electorales en Venezuela son los más observados en América Latina, desde la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, pasando por la Fundación Carter. Nunca se ha impugnado ningún resultado por ninguno de estos organismos observadores. Y quizás alguno podría pensar que bueno, esto fue antes del fraude electoral reciente, pero es que resulta que a pesar de que en las recientes elecciones, en el reciente fraude que se cometió en Venezuela, organismos como la Unión Europea, la agencia Carter, manifestaron que en estas elecciones no hubo democracia, este señor, fiel a la hipocresía izquierdista, salió a felicitar a Nicolás Maduro, salió a reconocer su triunfo. Están obsesionados ideológicamente. Este señor que habla de los presos encarcelados en El Salvador, que hay una enorme cantidad, sin referirse a que son pandilleros, no dice nada de todos los presos políticos que hay en Venezuela. Estoy preparando 2 cárceles, Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad, para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación, como hacían en aquella época. Este grupo condena todas las violaciones de derechos civiles y democráticos ocurran donde ocurran, en Venezuela y en el resto de países de su entorno. Los estamos agarrando uno detrás del otro y no va a haber perdón esta vez, se los digo, no va a haber perdón. No dice nada, por ejemplo, de que aparte de El Salvador, otro de los países que tiene enorme cantidad de presos es Cuba, un gobierno al que él defiende, una dictadura al que él defiende. Según su PNL, Cuba debería ser condenada por esta Cámara a consecuencia de una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y aprovechan para incluir una condena a Nicaragua y Venezuela a pesar de no haber mencionado motivo alguno en el texto. Están obsesionados ideológicamente. Pero con la enorme diferencia de que en El Salvador la megacárcel Secote está repleta de pandilleros, gente que mataba, que ha quitado decenas de vidas, mientras que en Cuba, una enorme cantidad de esos presos son presos políticos, y se escandaliza por la enorme cantidad de presos en El Salvador, pero no se escandaliza por la cantidad de presos que hay en Cuba. Lo que más me impresiona es la realidad que captó la persona que tiró esta foto. Un preso político no tiene que estar soportando nada de eso, porque ese preso, ese cubano, lo primero que tiene es una honestidad tremenda en enfrentarse a un régimen que te encarcela por tu forma de pensar. Y después que estás preso, entonces tratar de someterte a un grupo de medidas que son ideologizantes. Libertad para el pueblo cubano. Encarcelación de todos los presos políticos. Un país en donde no hay democracia, en donde, claro, su único argumento será que es culpa del imperio. Cuba está situada a 40 millas del imperio. Su única opción para ser independiente es sustraerse al afán de absorción y control de los Estados Unidos. No tiene más opción. Y es muy importante resaltar todo esto, porque cualquier persona que vea estas declaraciones y no tenga ninguna idea de todo esto puede pensar que es un prestigioso diputado español. No creo.
Pero la realidad es que es un prestigioso defensor de dictadores comunistas, de regímenes autoritarios, en países donde no hay democracia. Tampoco ha resaltado que el presidente Nayib Bukele ganó con casi un 90% de aprobación, que su pueblo lo ama, que su pueblo está contento con que hayan encarcelado todos esos pandilleros. Y es muy importante que veamos el descaro y la hipocresía de la izquierda más rastrera, que se pinta a favor del pueblo, pero en este momento no está defendiendo al pueblo salvadoreño, está defendiendo a aquellos políticos incompetentes de gobiernos anteriores, a ONGs de derechos humanos, que ya no pueden lucrarse del baño de sangre. Están obsesionados ideológicamente. A medios de comunicación independientes, que hacían del baño de sangre un negocio. Es por toda esa gente que este señor está alzando la voz, no por el casi 90% de personas que apoyan las políticas del presidente Nayib Bukele. Y es como dice la diplomática española, son aquellos que quieren que se pongan las mismas recetas de siempre para que nada cambie. Porque es muy fácil ver el descaro de estos señores izquierdistas que no están allí para garantizar el bienestar del pueblo, para buscar lo mejor del pueblo. Porque vemos, por ejemplo, a la oposición de El Salvador, de que a pesar de que el presidente Bukele ha hecho cosas muy buenas, a todo lo que ha hecho Bukele se oponen. Y es porque están allí es para cumplir su agenda. La agenda de desestabilizar al gobierno de Bukele. Esto es lo que están intentando hacer todas estas ONGs, todos estos periodistas independientes, la extrema izquierda, los sindicalistas. Y por aquí podemos ver otro posteo de la diplomática Macarena Olona, que dice: ha sido escuchar a Enrique Santiago, este es el nombre de este diputado, y recordar las palabras del presidente Bukele por lo que sea. Y dice el presidente Nayib Bukele que sepan todas las ONGs de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense su receta fracasada para otro lado. Estas han sido las contundentes palabras del presidente Nayib Bukele en contra de estos defensores, de estas ONGs, de estos señores de ultraizquierda que atacan al presidente Nayib Bukele, porque esta es su agenda, desestabilizar el gobierno de El Salvador, porque con su ejemplo está demostrando que sí se puede acabar con la criminalidad, que sí se puede sacar de la ecuación a aquellos asesinos que acaban con la vida de nuestros ciudadanos trabajadores. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de este señor que ha quedado impactado por la cantidad de encarcelados de El Salvador, pero no se impacta por esos presos políticos que hay en estos regímenes como el venezolano, como el cubano? Y justamente hablando de este tema, en Venezuela ha habido mucho revuelo recientemente, porque el gobierno de Estados Unidos ha logrado liberar a 5 presos políticos que estaban de rehenes en una embajada, la embajada de Argentina. Estos señores se tuvieron que resguardar ahí porque el gobierno los estaba persiguiendo para encarcelarlos. Pero por suerte el gobierno de Estados Unidos ha logrado extraerlos y darles su libertad. Y me parece interesante esta historia porque aunque Marco Rubio ha manifestado que fue una extracción, que no negociaron con el régimen, estos señores hoy se empeñan en manifestar que todo esto fue negociado para no quedar tan mal, para no quedar en ridículo, y no admitir que vulneraron su seguridad y sacaron a estas personas. Pero recuerdan ustedes que estos señores serán los que decían que no iban a negociar con Nayib Bukele para liberar a estos presos políticos, con este intercambio que el presidente Nayib Bukele propuso, ya que Nicolás Maduro estaba haciendo mucho alboroto por los criminales que hoy Bukele tiene encerrados en el Secot. Así que veamos este video y este análisis que desmonta la narrativa del régimen. Veamos. En Venezuela hay un enorme revuelo en estos momentos debido a que por medio de una operación en conjunto con los Estados Unidos se le ha dado libertad a los presos políticos que estaban resguardados en la embajada de Argentina en Venezuela. Y esta noticia me parece interesante analizarla porque si recordamos recientemente el presidente Nayib Bukele le hacía una propuesta al régimen de Nicolás Maduro, un intercambio por los presos políticos que él tenía en Venezuela, a cambio de los criminales del Tren de Aragua, a los que Nicolás Maduro había utilizado constantemente para atacar a Bukele, defendiéndolos, diciendo que eran unos angelitos inocentes. ¿Y qué podemos resaltar de toda esta historia? Recordemos, el régimen de Maduro se negó a esta negociación, manifestó que Nayib Bukele era un fascista, que cómo se atrevía a proponerse a negociar, que él no tenía que poner ninguna condición y que tenía que devolver a los criminales del Tren de Aragua. Mándanos a la gente nuestra. Y tú no eres quien para ponernos condiciones a nosotros. Aquí los terroristas van a pagarle la justicia. Y no será Bukele el que nos diga nada, no. Si el postulado de ustedes es que no fue un rescate y una extracción, sino una liberación, y que hay una sola puerta, y que todo ese sitio está custodiado,
muestren el video donde salen los rehenes caminando producto de esa negociación. Eso es todo. Eso es todo. Ah, que si lo muestran, entonces están diciendo la verdad. Si lo muestran, están demostrando que mintieron cuando decían que eran unos terroristas y que además de eso están entregando a los rehenes porque están cumpliendo con lo que le pidió Bukele. Pero resulta que en estos momentos, luego de que el secretario de Estado Marco Rubio haya manifestado esta noticia, diciendo que fue una extracción, que no hubo ninguna negociación, hoy vemos a los mismos señores que atacaban a Bukele y que decían que no iban a negociar, intentando convencer al mundo entero de que esto sí fue una negociación. Y al final terminaron negociando como negoció Leopoldo López, como han negociado todo negociado. Pueden decir lo que quieran ahorita y pueden montar lo que quieran, pero esa es la absoluta verdad. Todo esto debido al enorme ridículo, a la enorme humillación que significa que hayan podido liberar a estos señores en su propio país, que hayan podido extraer a estas 5 personas. Incluso sacaron a la madre de María Corina Machado, que recordemos, en la petición del presidente Nayib Bukele también estaba en la lista como personas que se debía liberar para hacer este intercambio por los privados de libertad del Tren de Aragua. Y desde mi opinión no hubo ninguna negociación, esta simplemente ha sido el argumento que el régimen se ha inventado para no quedar tan expuesto, para no demostrar que están vulnerables. Pero me parece interesante recordar todo esto para desmontar su narrativa. Aquellos señores que decían que no iban a negociar, que Bukele era un fascista. Y si hubo una extracción y hubo un rescate, ¡ay, Diosdado! Él tenía que devolver a esos señores que tienen la cárcel Secot, sin ninguna condición. Ahora le están rogando al mundo entero que les crean, que sí, esto fue una negociación, ante el enorme ridículo que significa que hayan podido vulnerar Caracas, entrar allí, sacar a estas personas que estaban privados de libertad injustamente, que no los dejaban salir, que tuvieron que refugiarse en esta embajada. Y ahí tienen, señores, ustedes este reportaje. ¿Qué opinan ustedes de esta izquierda rastrera? ¿Qué opinan del régimen venezolano, que ahora está rogando para que crean que todo esto ha sido una negociación? ¿Qué opinan las declaraciones de este izquierdista español, defensor de dictadores, que ataca a Bukele, que le acusa de violador de derechos humanos, pero con Maduro, con Díaz-Canel? Para él ellos son unos demócratas y son un ejemplo, líderes excepcionales. Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.